Bienvenido de nuevo a este vídeo en el que vamos a ver el Real Decreto 817 del 2015, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. Este decreto tiene por objeto establecer criterios básicos y homogéneos para el diseño y la implantación de los programas de seguimiento del estado de las masas de agua superficiales, así como para el control adicional de las zonas protegidas. Así se van a definir los criterios, las condiciones de referencia y los límites de cambio de clase para clasificar el estado ecológico de las masas de agua. Establece además una serie de normas de calidad ambiental, NCA por sus siglas, de las sustancias prioritarias y preferentes que van a servir para clasificar el estado de las aguas y así poder definir el procedimiento para calcular estas normas para los contaminantes específicos. Y finalmente, para recoger las obligaciones de intercambio de información y definir el sistema de información sobre el estado de las aguas para cumplir con la legislación que regula los derechos de acceso a la información y de participación pública. Pero bueno, antes de entrar en profundidad con el contenido, vamos a ver la estructura que tiene la norma. Tiene un primer título en el que se establecen las disposiciones generales, va a incluir las definiciones que van a regir el contenido del decreto. Un segundo título sobre el seguimiento del estado de las masas de aguas superficiales. El tercero sobre la evaluación del estado de las masas de aguas superficiales. El cuarto que define las normas de calidad ambiental. Y finalmente un título quinto sobre las obligaciones de intercambio de información. Bueno, en esto nos vamos a centrar en el título tercero, que es el que aplica en este caso, el de evaluación del estado de las masas de agua superficiales. Vamos a ver los conceptos más importantes. En primer lugar, como comentábamos en las disposiciones generales, se van a establecer las diferentes definiciones que sirven de base y referencia para el contenido de todo el resto del Real Decreto. Así, en primer lugar, la norma va a definir qué entiende por estado ecológico y se entiende como una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales, clasificado con arreglo a los contenidos del mismo Real Decreto. De otra parte, va a definir potencial ecológico como una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, asociados a una masa de agua artificial o muy modificada, que son también definidas en las disposiciones generales del mismo Real Decreto. Bueno, y finalmente también es de interés la definición que da sobre el estado químico como una expresión de la calidad de las aguas superficiales que refleja el grado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de las sustancias prioritarias y otros contaminantes que se incluyen en el anexo cuarto del Real Decreto. Bueno, pues vamos a pasar ya a analizar los índices para la valoración ecológica de cauces fluviales recogidos en el título tercero de la norma. Así, el artículo 9 establece una serie de disposiciones generales sobre la evaluación del estado y en el apartado primero del mismo, muy importante, define que el estado de las masas de agua superficial va a quedar determinado por el peor valor de su estado ecológico y químico. Una cuestión, carne de pregunta de examen clarísima. Segundo apartado, también muy importante, el estado ecológico de las aguas superficiales se va a clasificar como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo. Y a continuación el tercero nos dice el potencial ecológico de las aguas muy modificadas y artificiales se van a clasificar como bueno superior, moderado, deficiente o malo. También incluye que para clasificar este potencial ecológico se van a aplicar al menos los indicadores y valores de los elementos de calidad que se establecen en el anexo segundo del decreto. Bueno, y finalmente establece que el estado químico de las aguas superficiales se va a clasificar como bueno o no alcanza el buen estado. Y igualmente que en el anterior, para clasificarlo, se van a aplicar las normas de calidad que se definen en el anexo cuarto del Real Decreto. Bueno, a continuación los siguientes artículos, del 10 al 14, desarrollan esa evaluación del estado ecológico. Así, la norma define una serie de elementos de calidad para clasificar el estado o el potencial ecológico para las masas de agua que va a categorizar en diferentes categorías. La primera es la categoría de ríos y para esta categoría este artículo define elementos de calidad biológicos, químicos y físico-químicos e hidromorfológicos. De forma que en el caso de los ríos los elementos de calidad biológicos van a ser
Composición y abundancia de fauna bentónica de invertebrados. Composición y abundancia de flora acuática. Composición, abundancia y estructura de edades de fauna ictiológica. Con respecto a los elementos de calidad químicos y físico-químicos, va a establecer como generales las condiciones térmicas y de oxigenación, salinidad, estado de acidificación y nutrientes, así como contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas. En tercer lugar, los elementos de calidad hidromorfológicos van a ser, con respecto al régimen hidrológico, los caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas y conexión con masa de agua subterránea, la continuidad del río, y como condiciones morfológicas, la variación de la profundidad y anchura del río, la estructura y sustrato del lecho del río y finalmente la estructura de la zona ribereña. Así a continuación, pasando al siguiente artículo, el artículo 11, va a definir los elementos de calidad para la categoría lagos. Y en este caso, para poder diferenciar los elementos unos de otros, hay que buscar los elementos diferenciadores. Así, en el caso de los lagos, dentro de los elementos de calidad biológicos va a establecer la composición, abundancia y biomasa del fitoplancton, siendo el resto muy similares a los anteriores. Y igualmente, cuando pasamos en el artículo 12 a los elementos de calidad de las aguas de transición, nos vamos a fijar fundamentalmente en esos elementos diferenciadores de los anteriores. En este caso, por ejemplo, si nos fijamos en el apartado tercero, en el que se establecen los elementos de calidad hidromorfológicos, veremos que en este caso varía y se incluye el régimen de las mareas, es decir, el flujo de agua dulce y exposición al oleaje. Un elemento que no va a estar presente en los anteriores, ya que estamos hablando de agua de transición en el que se van a mezclar aguas dulces y aguas salinas. Bueno, y finalmente, el artículo 13 establece los elementos de calidad de las aguas costeras y como elemento diferenciador del anterior, si nos vamos al apartado tercero de los elementos de calidad hidromorfológicos, veremos que en este caso nos está hablando del régimen de las mareas, pero en este caso con relación a la dirección de las corrientes dominantes y la exposición al oleaje. Luego en estos artículos la clave va a estar en buscar esos pequeños elementos diferenciadores que nos van a facilitar la diferenciación de los elementos de una categoría a otra. Bueno, y para finalizar este título, la norma establece un procedimiento para la evaluación del estado o el potencial ecológico. Así, establece que se va a realizar con los resultados obtenidos para los indicadores que corresponden a los elementos de calidad biológicos, químicos y físico-químicos e hidromorfológicos, y que va a venir determinado por el elemento de calidad cuyo resultado final sea el más desfavorable. Es decir, aquel indicador de aquel elemento que sea el más desfavorable va a ser el que nos va a servir para establecer en el apartado 2 las clases de clasificación del estado o potencial ecológico de esa masa de agua. Así, en el caso de elementos de calidad biológicos, los vamos a poder definir como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo. Mientras que con relación a los elementos de calidad químicos y físico-químicos va a poder ser muy bueno, bueno o moderado. Y finalmente, con los elementos de calidad hidromorfológicos se podrá clasificar como muy bueno o bueno. Bueno, y finalmente el artículo 18, al igual que se establecía un procedimiento para evaluar el estado ecológico, va a establecer un procedimiento para la evaluación del estado químico. Y con respecto a esto hay que subrayar lo que establece el apartado tercero, que define que el estado químico va a corresponder a la clasificación peor de cada una de las sustancias que se relacionan en el anexo cuarto del Real Decreto. Bueno, y todo ello con la intención final de que el agua tenga un estado ecológico y químico tal y como el que se puede ver en la foto.